Hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien. Un abrazo. Hace mucho calor. Acuérdense la hidratación, bien importante. Quería agradecerles a todos por sus oraciones. Tuvimos un encuentro con nuestros hermanos mormones. Espero que lo hayan visto. Estamos orando. Ellos quieren volver a hablar con nosotros. Esperamos que eso se repita. Y cualquier pastor, cualquier hermano protestante que quiera hablar con nosotros, puede hablar con nosotros, pero obvio, con respeto. Como nosotros lo respetamos, ustedes lo vieron en el video, nosotros tratamos con mucho amor a esos hermanos de nosotros y esperamos que si compartimos con alguien, también sea igual. Y obvio, siempre con la palabra de Dios, porque si hablamos de palabras de uno mismo, pues eso es pelear. Pueden ver ese video. Tenemos he estado medio ocupadito y no he podido compartir con ustedes, pero tenemos muchas cosas pendientes que en la semana, si se puede, lo hacemos. El temita que les quiero, acuérdense de seguirme en defensa.católica, @defensa.católica en YouTube. Si le dan like y se suscriben es mejor porque así estas enseñanzas llegan a otras personas y YouTube las envía y esto es una forma de que usted evangelice. Quizás a usted no le gusta hablar, quizás a usted no le gusta hablar, pero usted puede enviar los videos, darle like para que a otras personas les llegue y puedan evangelizar sin tener que hablar. Y eso es muy bonito. Vamos a ver aquí. Entonces yo voy a hablar hoy de San Ignacio de Antioquía. Fue un obispo de Antioquía del año... él murió en el año 107 y él fue llevado a los leones. Lo mataron los leones y se lo comieron. Él fue el que llamó a la iglesia cristiana católica. Y él hizo unas cartas antes de morir que nosotros, gracias a Dios, las tenemos. Están por todos lados, las pueden buscar por todos lados y dicen unas cosas muy interesantes. Pues vamos a tocar tres temitas: Eucaristía, Obispo de Roma y herejías. Yo solamente voy a leer lo que él escribió. Acuérdense que yo no nací para ese tiempo y lo bueno de estos escritos es que, un ejemplo, nuestros hermanos protestantes nos dicen que la Eucaristía es un símbolo, pues ahí vamos a ver lo que piensa un cristiano del primer siglo. Los hermanos protestantes dicen que la iglesia romana es la gran prostituta, entonces vamos a ver qué dice este cristiano de los tiempos primeros sobre eso y de las herejías y todas estas cositas. O sea que siempre es bueno porque ahora mismo hay más de 100.000 iglesias, 100.000 iglesias, 100.000 doctrinas diferentes y nada más Cristo fundó una iglesia y nosotros escuchamos muchas cosas y de la única manera que nosotros podemos saber es con la Biblia y yéndonos a estos primeros cristianos a ver cómo ellos creyeron. Y así esto ayuda a nosotros poder estar en la iglesia de Cristo, no en una secta. Vamos a empezar aquí. Aquí estamos. Vamos a leerlo. Vamos a leer de la Eucaristía. Lo puse aquí leído porque para que después no digan que no lo estamos inventando. Y esto lo pueden buscar en cualquier lado. Dice aquí, Eucaristía es bastante más explícito que la Didache. Es un libro, otro libro de los primeros apóstoles, que los apóstoles que escribieron, en admitir la presencia real de Cristo en la Eucaristía, doctrina que en la antigüedad fue rechazada también por las herejías de orígenes agnósticos. O sea que estas personas rechazaban la Eucaristía, al igual que pasa ahora por herejes. En ese momento eran agnósticos. Para los docetas, una secta agnóstica de la época, el pan y el vino consagrados no podían convertirse realmente en cuerpo y sangre de Cristo, dado que partían de la concepción ya mencionada de que Cristo no habría tenido cuerpo real sino aparente. O sea, pues, unas enseñanzas diferentes. San Ignacio, en contra de esto, reafirmó la fe tradicional de la iglesia. Entonces, San Ignacio dijo esto, vamos a leerlo. Apártense también de la Eucaristía y de la oración, los docetas, porque no confiesan
que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. O sea que ya estas personas, se nota, él fue el primero que llamó católica a la iglesia, y él dice que ese pan es el cuerpo de Cristo. Eso no lo dicen nuestros hermanos porque ellos no creen en eso, no son de la iglesia de Cristo, pero aquí un cristiano del año 107 dijo que sí. La misma que padeció por nuestros pecados. O sea que es la misma. La misma que por su bondad resucitó el Padre. Así pues, los que contradicen al don de Dios mueren y parecen entre sus disquisiciones. ¿Cuánto mejor les fuera celebrar la Eucaristía a fin de que resucitaran? O sea que la Eucaristía es importante para la resucitación, porque el Señor dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo los resucitaré en el último día. Conviene, por tanto, apartarse de tales gentes. Conviene, por tanto, apartarse de tales gentes. Y ni privada ni públicamente hablar de ellos. San Ignacio de Antioquía, carta a los esmirniotas. O sea que hay que apartarnos de esas personas, de esos herejes. Probablemente inspirado en capítulo 6 del Evangelio de Juan, llama a la Eucaristía medicina de la inmortalidad y su carne el pan de Dios. Esto lo pueden leer después. Partiendo de un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sin vivir por siempre en Cristo Jesús. Carta a los Efesios, o sea que ese pan es para la inmortalidad. El mundo no lo sabe y por eso se va a las sectas a comer un pan muerto. Ok, vamos ahora. No siento placer por la comida corruptible, ni me atraen los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David. Su sangre quiero por bebida, que es el amor incorruptible. Carta a los romanos. Estas cartas las pueden buscar ustedes. Esto es un resumen. Poned pues todo ahínco a usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre. O sea que pues está hablando que pues una iglesia, una Eucaristía. Un solo, ahí lo dice, un solo altar. No otros altares, el altar de Martín Lutero, el altar de Elena de White, de John Smith, de los pentecostales. No, hay un solo altar que es el de Cristo. Así como no hay más que un solo obispo. No hay más que un solo obispo. Juntamente con el colegio de ancianos, los ancianos eran los presbíteros, que son los sacerdotes, y con todos los diáconos, con siervos míos. De esta manera, todo cuanto hiciereis, lo haréis según Dios. Ignacio de Antioquía, la carta a los Filadelfios. Admite por válida solo la Eucaristía celebrada por un obispo que cuente con una legítima sucesión apostólica. O sea que exacta, eso es lo que sucede, que pues con los hermanos protestantes la Eucaristía no es importante, porque ellos no pueden consagrar el pan en vino porque no son enviados por Dios. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida. O sea que la Eucaristía del obispo, que se celebra bajo el obispo o aquel a quien él se lo encargue. Pues los sacerdotes, no es lícito sin el obispo ni bautizar ni celebrar agapes. Carta a los esmirnianos. Exhorta también a los cristianos a celebrar la Eucaristía frecuentemente. Por lo tanto, poned empeño en reunirnos con más frecuencia para celebrar la Eucaristía de Dios y tribulante gloria. Carta a los Efesios. O sea que no se lo digo yo, se lo dice un cristiano que murió hace 2100 años, que le puso el nombre a la Iglesia Católica. Ahora vamos a la Iglesia Católica y su constitución jerárquica. Y después vamos aquí a la herejía. Vamos a ver qué dice aquí. De San Ignacio tenemos el primer testimonio
de que ha de conservado en donde se llama la iglesia cristiana, iglesia católica. Escribe: donde quiera que esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. No dice pentecostal, no dice luz del mundo o luterana. Pues arroja también mucha luz sobre la organización jerárquica de la iglesia de su tiempo, pues dirige sus cartas a iglesias destinatarias que contaban con una jerarquía tripartita, perfectamente definida en un obispo que las gobernaba, episcopado monárquico, un colegio de presbíteros subordinados a él y uno o más diáconos. Seguid, ahora vamos a ver qué dice aquí. Carta a los esmirnianos. Dice: seguid todos al obispo, como Jesucristo al Padre, y al colegio de ancianos, como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciados con el mandamiento de Dios, que nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida que se celebre por el obispo o por quien él tenga autorización. Donde quiera que apareciere el obispo, allí esté la muchedumbre. Al modo que donde quiera que Jesucristo, que estuviera Jesucristo, allí está la iglesia católica. Año 107. Esto yo a veces pongo esto y la gente se molesta conmigo, pero yo no escribí esto, yo solamente estudio los padres de la iglesia y le traigo lo que ellos dicen. Ya eso es todo, ese es mi trabajo. Yo soy un lector. Yo soy solamente un lector. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ok, seguimos. Sin contar con el obispo, no es lícito ni bautizar ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquello que él aprobare. Eso es también lo agradable a Dios, a fin de que cuanto hicieres sea seguro y válido. O sea que si no hay un obispo en esa diócesis o en esa iglesia o que la gobierne, pues no se puede hacer nada. Eso es lo que quiere decir. O sea que un sacerdote no puede hacer lo que le da la gana. No quiero ver nada con el obispo o con el papa y yo hago mi propia iglesia. Eso no pasa. Ahora esto se lo dice a los magnesios. Carta a los magnesios. Dice: como quiera pues, que en las personas susodichas contemple en la fe a toda vuestra muchedumbre y a todos os cobre amor. Yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios, presidiendo el obispo que ocupa el lugar de Dios y a los ancianos que representan el colegio de los apóstoles, y teniendo los diáconos para mi dulcísimo encomendado el ministerio de Jesucristo, el que antes de los siglos estaba junto al Padre y se manifestó al fin de los tiempos. O sea que hay una jerarquía. Dice aquí a los Efesios: síguense de ahí que os conviene correr a una con el sentir de vuestro obispo, que es justamente lo que yo hacéis. En efecto, vuestro colegio de ancianos, digno del nombre que lleva, digno, otro sí, de Dios, así está armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas de una lira. Así pues, a todos vosotros tuve la suerte de verlos en la persona de damas, obispos vuestros, dignos de Dios, y de vuestros dignos presbíteros, Bajo y Apolonio, así como el diácono Soción, consiervo mío. De aquí ojalá me fuera a mí dado a gozar
pues se somete a su obispo como a la gracia de Dios y al colegio de ancianos como a la ley de Jesucristo. O sea que cuando nosotros nos ponemos en contra de los obispos, de los diáconos de la iglesia, estamos en contra de Dios. Lucas 10:16, el que ustedes escuchan, a mí me escucha, el que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Cuando rechazamos la iglesia, rechazamos a Dios. Los mismos se observa a lo largo de sus epístolas. Algo importante en todo esto es que San Ignacio habla de una audiencia de la cual asume que al igual que él conoce bien que esta estructura jerárquica lo tienen todas las iglesias cristianas. Vamos a checar algo aquí un momento. Ok, ya nos falta poquito. Vamos a leer, después vamos a leer el primado de Pedro. No ahora. Vamos a terminar con las herejías y esto. Más como quiera que la caridad no me consiente callar acerca de vosotros, de ahí mi propósito de exhortaros a que corrijáis todos a una con el pensamiento y sentir de Dios. Pues Jesucristo, vivir nuestro, del que nada ha de ser capaz de separarnos, es el pensamiento del Padre. Al modo que también los obispos, establecidos por los confines de la tierra, están en el pensamiento y sentir de Jesucristo. Esto apoya la tesis tradicional de que el episcopado monárquico ha tenido su origen en los propios apóstoles y por lo tanto en Jesucristo mismo, y no ha sido, como han supuesto buena parte de la teología contemporánea, un tardío desarrollo de la doctrina cristiana. A este respecto explica el historiador y patrólogo Daniel Bueno. Ok, vamos ahora. Dos más de aquí. Este ha sido por largo tiempo otro de los tropiezos de la crítica para admitir la autenticidad de las cartas de San Ignacio, pues con ellas había de tragarse un episcopado monárquico y una jerarquía perfectamente definida a fines del siglo I. Este siglo I, ¿ok? Con lo que caían por la tierra muchas caras teorías. Por las teorías son las teorías y los textos son los textos. Ahora bien, los textos de las cartas ignacianas no atestiguan con absoluta difanidad y con machacona insistencia que cada iglesia, Antioquía, Esmirna, Éfeso, Trales, Filadelfia, tienen a su cabeza no sé qué quiere decir esto, intendente, inspector, autoridad suprema en la comunidad que se agrega como dependiente y subordinado suyo. Colegio de ancianos que le asiste como una especie de senado y un tercer cuerpo de diáconos, o sea que es una jerarquía. Esta es la última y después vamos a la herejía. Muchas iglesias del siglo I fueron fundadas por los apóstoles. Mientras estos vivieron, permanecieron bajo su autoridad superior, dirigidas por un colegio de presbíteros, que son sacerdotes, que ordenan su vida litúrgica y disciplinaria. Este régimen puede atestiguarse especialmente en las iglesias paulinas fundadas por el apóstol de las gentes. A medida que los apóstoles desaparecieron, se generalizó en todas las partes del episcopado monárquico que ya se había introducido desde el primer momento en otras iglesias particulares. El obispo era el jefe de la iglesia, pastor de los fieles y cuanto sucesor de los apóstoles, poseía la plenitud del sacerdocio y de la potestad necesaria para el gobierno de la comunidad. O sea que si nosotros buscamos la historia de la iglesia, vamos a ver esa jerarquía. Ok, ahora vamos a la herejía, que esto es bien interesante. La herejía y el cisma. Para San Ignacio de la Asunción de los Apóstoles, en la línea directa hasta los apóstoles, es una de las pilares necesarias para que la iglesia se mantenga incorruptible y no se ceda a la tentación de caer en herejía o cisma. O sea que la sucesión apostólica, dice él, que es bien importante para no entrar en herejías o cisma. Lo que quiere decir es que cuando nos salimos de la iglesia, estamos
Estamos en herejía y en cisma. O sea que vamos a Antioquía, carta a los Filadelfios. Así, estando en medio de ellos, di un grito, clamé con fuerte voz, con voz de Dios. Atención a vuestro obispo, al colegio de ancianos y a los diáconos. O sea que, wow, ok. Cierto que hubo quien sospechó que yo dije eso por saber de antemano la excisión de algunos de ellos. Pero pongo por testigo a aquel por quien llevo estas cadenas. Estaba arrestado en ese momento. Que no lo supe por carne de hombre. Fue antes bien el Espíritu quien dio este pregón. Guardad vuestras carnes como templo de Dios. Amad la unión, huid de las escisiones, de las divisiones. Sed imitadores de Jesucristo, como también Él lo es de su Padre. O sea que eso de abrir una iglesia con diferentes doctrinas, aquí lo está rechazando. Eso no es cierto que nosotros podemos abrir una iglesia y dividirnos. Eso no es de Dios, es del diablo. La división que hubo en el 1521, cuando Martín Lutero se separó de la iglesia y nacieron todas las iglesias protestantes, eso no es de Dios, eso es del diablo, porque Dios no divide, Dios une, Dios quiere que seamos uno. Juan 17:21, que todos sean uno como el Padre y yo somos uno. El que quiera la división se llama diablo. Y eso nadie lo puede refutar. Seguimos ahora a los carta a los australianos, dice: a lo que sí os exhorto, pero no yo, sino la caridad de Jesucristo, es a que uséis solo de alimento cristiano y os abstengáis de toda hierba ajena, que es la herejía. O sea que no nos mantengamos lejos de esas herejías. Un ejemplo, la otra vez fueron mormones a hablar con nosotros. Si yo no estuviera preparado, yo no podría hablar con ellos, pero yo estoy preparado y por eso hablé con ellos. Los herejes entretejen a Jesucristo con sus propias especulaciones, presentándose como dignos de todo crédito, cuando son en realidad como quienes brindan un veneno mortífero diluido en vino con miel. Sí, cuando ustedes escuchan hermanos protestantes que le predican otro evangelio, es un veneno a su fe. Matan su fe, lo sacan de la iglesia de Cristo. Y ellos no lo hacen porque ellos quieren, es que ellos no saben. Pero si no hay católicos que se lo digan, pues ellos lo van a seguir haciendo y entrando en falsos testimonios. El incauto que gustosamente se toma bebe en funesto placer su propia muerte. Alerta pues contra los tales, y así será con la condición de que no os engriéis y os mantengáis inseparables de Jesucristo, de vuestro obispo y de las ordenaciones de los apóstoles. O sea que no podemos salirnos de ahí. El que está dentro del altar es puro. O sea que el que está en la iglesia, en el altar de Dios, que se celebra la Eucaristía, es puro. O sea que hay que perseverar. Más el que está afuera, ahora explica, el que se fue del altar no es puro. O sea que, mira qué bien. El que se queda en la iglesia y no se deja robar su fe es puro. El que se va a otra iglesia y va a otro altar y hace otro altar no es puro. Quiere decir, el que hace algo a espaldas del obispo y del colegio de los ancianos, ese es el que no está puro y limpio en su conciencia. Identifica la herejía como un pecado gravísimo, incluso más que el adulterio, porque corrompe la verdadera fe. O sea que la herejía del protestantismo, él lo considera como un pecado gravísimo, porque es una herejía, porque enseña algo diferente a Cristo. Es una nueva enseñanza que no había. Seguimos. Ahora bien, si los que cometen ese pecado, adulterio, según la carne, merecen la muerte, ¿cuánto más el que corrompa con su mala doctrina la fe de Dios
por la que Jesucristo fue crucificado, ese tal, convertido en un impuro, irá al fuego inextinguible, y lo mismo que él, cualquiera que lo escuchara. Ay, mi madre, yo no había leído esto. Oh my God. Diantre. Vamos a leerlo de nuevo. Ahora bien, si los que cometen este pecado, adulterio, según la carne, merecen la muerte, cuánto más el que corrompa con su mala doctrina la fe de Dios por la que Jesucristo fue crucificado. Quizás los hermanos van a decir, no, nosotros somos los verdaderos cristianos. Pero acuérdense que ustedes llegaron hace 500 años, así como del cielo. Ustedes no son los verdaderos cristianos. Él está hablando aquí, San Ignacio de Antioquía, en el año 107. En ese año no existía ningún protestante. Los protestantes comenzaron con Martín Lutero en el 1517. Vamos a leer esto bien. Wow, yo estoy sorprendido. Ahora bien, si los que cometen este pecado, porque él está comparando el adulterio contra la herejía. Ahora bien, si los que cometen este pecado, adulterio, según la carne, merecen la muerte, porque adulterar es un pecado. Si uno no se arrepiente, uno pues está en pecado mortal. Cuanto más el que corrompa con su mala doctrina, malas enseñanzas, la fe de Dios que llegó, fundó su iglesia en Pedro, dejó la Eucaristía y todas esas cosas. Quien corrompa eso, por lo que Jesucristo fue crucificado, Jesucristo murió por su iglesia. Eso está en Efesios capítulo 5, que le costó sangre a esa iglesia. Es tal convertido en un impuro. Irá al fuego, el fuego inextinguible. Y lo mismo que él, quien quiera lo escuchare. O sea que si nosotros escuchamos estas herejías de estos hermanos de nosotros, dice aquí que corremos riesgo. No lo digo yo, Antonio Portilla, lo dice San Ignacio de Antioquía. Yo solamente estoy leyendo algo que él escribió hace 2100 años. Esto es, no, 2100 años no, 2900 años. Wow, esto es bien serio. Esto es bien serio. Carta a los Efesios. La causa, justamente porque el Señor consintió recibir un ungüento sobre su cabeza, fue para infundir incorrupción a la iglesia. No os dejéis ungir del pestilente ungiento de la doctrina del príncipe de este mundo. No sea que os lleve cautivos lejos de la vida que nos ha sido propuesta como galardón. Oh my God. Que nadie pues os engañe, como en efecto no os dejéis engañar. O sea, que no nos dejemos de engañar, siendo como sois íntegramente de Dios. Porque como sea cierto que ninguna herejía que pudiera atormentarnos tenga asiento entre vosotros. Prueba es ello de que vivéis según Dios. Hay que cuidarnos, hay que cuidar la fe, porque estos hermanitos con la música, con Dios te bendiga, hermano, con sus buenos, ellos no lo saben porque son gente buena, pero ellos no lo saben que están engañando al mundo. Ellos son lobos disfrazados de ovejas y no lo saben, porque hablan de Cristo, hablan bonito de Cristo. Dios te bendiga, hermano, yo te ayudo, pero te están sembrando el veneno en la música y en esos gestos, en la palabra, usan la palabra para robarnos nuestra fe. Añade también que aquellos que han caído en herejía pueden arrepentirse. Ellos pueden arrepentirse, pero si un católico no les predica, vean el video de los mormones. El muchacho dijo que ningún católico le había predicado. Y eso es triste. Vengo yo, que llevo 3 años haciendo apologética, pero no puede venirle a predicarle uno que lleva 40 años en la iglesia. ¿Por qué eso no pasa? ¿Por qué? Eso es bien triste.
Añade también a aquellos que han caído en herejía pueden arrepentirse. ¿Cómo se van a arrepentir si no se les predica? Y volver al seno de la Iglesia Católica. Ahora bien, por lo que a mí me toca, hice lo que me cumplía como hombre siempre dispuesto a la unión, porque donde hay escisión, o sea, división, e ira, no habita Dios. O sea que donde hay división, no está Dios. ¿Se acuerdan? Segunda carta de Juan, capítulo 1, dice ahí, el que persevera, vamos a leerlo aquí, el que se extravía de la doctrina de Cristo y no pertenece, pero vamos a leerlo. Dice aquí, segunda carta de Juan, versículo 9, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y el Hijo. Es más o menos lo que dice aquí. Dice, ahora bien, por lo que a mí me toca, hice lo que me cumplía como hombre siempre dispuesto a la unión. Porque donde hay división, escisión es división, e ira no habita a Dios. O sea que el que divida, enseñe otra doctrina, el que se divida de Cristo, el que no persevera en las enseñanzas de Cristo, dice aquí, no habita a Dios. Y aquí lo dice, el que no persevera no habita a Dios. Wow, eso es bien fuerte. Y ahora no me persigan a mí. No soy yo, le he leído la Biblia y le digo San Ignacio de Antioquía. Esto sí, a todos los que se arrepienten, les perdona el Señor. O sea que si ellos se arrepienten de haber hecho una secta, haber rechazado a Dios en su iglesia, si ellos se arrepienten, el Señor los perdonará. Y de nuevo les digo, y eso va a ser un tema que voy a hacer con Elías. Los católicos no quieren predicarle a los hermanos protestantes, no quieren predicarle a los hermanos ateos. Pero ¿cómo ellos van a arrepentirse si ellos piensan que están bien? Si nosotros no le decimos, mira, estás en una secta protestante, estás en pecado de apostasía. Un pecado de apostasía los puede llevar al infierno si no se arrepienten. Y ustedes tienen familiares protestantes y no le dicen nada. Católicos, ustedes. Eso es bien triste. Eso es bien triste. Ustedes tienen hermanos protestantes, familiares, padres, y ustedes no le dicen que están en pecado. Todo por seguir durmiendo y no molestar a nadie. Y ustedes no quieren salvar un alma. Es bien triste. Con la condición de que su arrepentimiento termine en la unidad de Dios y en el senado del obispo. Yo confío en la gracia de Jesucristo que Él desatará de vosotros toda ligadura. Sin embargo, yo exhorto a que nada hagáis por espíritu de contienda, sino cual dice a discípulos de Cristo. San Ignacio en Antioquía, Filadelfia. Ok. Dice aquí, apartaos de las malas hierbas que no cultiva Jesucristo, pues no son los herejes plantación del Padre. No, eso no son plantación del Padre porque eso no los puso Dios ahí. Ellos se salieron de la iglesia de Cristo. Y no lo digo porque hallara yo entre vosotros escisión, división. Lo que hallé fue limpieza. Y es así que cuantos son de Dios y de Jesucristo, esos son los que están al lado del obispo. O sea que a nosotros, nuestros hermanos, nos dicen, vengan para acá y serán salvos, pero aquí dice el caballero que era un obispo, dice que nosotros hay que estar con el obispo, con la iglesia. Ahora que cuantos arrepentidos volvieran a la unidad de la iglesia, también esos serán de Dios. Si vuelven, serán de Dios. Recibirán el cuerpo de Cristo, el perdón de los pecados, al fin de que vivan conforme a Jesucristo. No os llevéis a engaño, hermanos míos. Si alguno sigue a un cismático, no heredará el reino de Dios. Si alguno sigue a un cismático, no heredará el reino de Dios. Imagínate un hereje. O sea que, wow.
Un cismático es que no, un ejemplo, un cisma es la iglesia ortodoxa que se desligó del Papa. Ellos son católicos ortodoxos, hacen lo mismo que los católicos, pero se desligaron del obispo de Roma. O sea que está diciendo los cismas no eran el reino del cielo. Y también, imagínense los herejes. Esto es bien serio, familia. El que camina en sentir ajeno de la iglesia, ese no puede tener parte en la pasión del Señor. Importante es además congregarse en comunidad en la iglesia y contrasta esta actitud con la del soberbio que dice tener fe pero no acude a la reunión de los fieles. Mira, esta cita se la puede enseñar a familiares de ustedes que no van a misa o familiares de ustedes que se hicieron protestantes, se la pueden enviar. Mira, esto se escribió en el año 107. Vamos ahora. Que nadie se llame a engaño. Que nadie nos engañe. Dice aquí. Si alguno no está dentro del ámbito del altar, o sea, de la iglesia, del altar de Cristo, se priva del pan de Dios. O sea que cuando nosotros nos vamos al altar o nos vamos a otra iglesia, a una secta protestante, nos privamos del pan de Dios. Dios, el que formó el cielo, la tierra y todo lo que lo llena. Nos privamos de Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Si alguno no está dentro del ámbito del altar, se priva del pan de Dios. Porque si la oración de uno o dos tiene tanta fuerza, cuánto más del obispo juntamente con toda la iglesia. Así, pues, el que no acude a la reunión de los fieles, ese es ya un soberbio. O sea que todas estas personas, de sus familiares, conocidos, que le dicen, yo no voy a la iglesia porque la iglesia soy yo, o yo me voy por una iglesia protestante, dice aquí, así pues, el que no acude a la reunión de los fieles, ¿cuáles fieles? La iglesia católica que estaba en esos tiempos, el altar. Ese es ya un soberbio, o sea que es soberbio. Cuando nosotros le predicamos a nuestros hermanos protestantes, a nuestros hermanos ateos o familiares, y no lo entienden o no lo quieren entender, son soberbios. Y eso es un pecado es un pecado mortal, que si no lo confiesas, ya tú sabes lo que te puede pasar. Y él mismo pronuncia su propia sentencia. El soberbio pronuncia su propia sentencia. Porque escrito está, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios que no están en el altar de la iglesia, que se van de la iglesia, que se fueron e hicieron su propia iglesia, que no van a misa porque le da pereza. Dios resiste a los soberbios. Pongamos, por ende, empeño en no resistir al obispo a fin de estar sometidos a Dios. Si nosotros rechazamos la iglesia, rechazamos sus pastores, rechazamos al obispo, no estamos sometidos a Dios. Eso es bien fuerte. Y eso lo escribió San Ignacio de Antioquía. Vamos a leer uno de estos y después ya nos vamos. Vamos a ver, esto es... Vamos a leer este. Tiene que ver el tema del primado de la sede de Roma. Dice aquí, a nadie jamás tuviste envidia. A otros habéis enseñado a no tenerla. Ahora pues, lo que yo quiero es que lo que a otros mandéis cuando los instruís como a discípulos del Señor sea también firme respecto a mí. Lo único que para mí habéis de pedir es fuerza, tanto interior como exterior, a fin de que no solo hable, sino que esté también decidido para que no solamente me llame cristiano, sino que me muestre como tal. Dice aquí, y al
estar puesta a la cabeza de la caridad. Imparte instrucción también a las demás iglesias y a la propia iglesia de la San Ignacio Antioquista Obispo. O sea que no podemos tener en vida de las iglesias enseñando a no tenerla. Vamos a ver si dice otra. Aquí hay un poquito de cosas más, pero después los vamos a leer. El Día del Señor, matrimonio y celibato. Y estas notas son de aquí, las buscamos en las notas. Padres apostólicos. Vamos a dedicarnos un poquito a todas estas cositas luego. A ver. Ok. Yo creo que nos fuimos ya, familia. Espero que les hayan gustado las cartas de San Ignacio de Antioquía. Y vamos a seguir leyendo los padres de la iglesia para que veamos que no es lo que enseñan ahora en este mundo 2024. Es algo bien diferente. Yo por lo menos, a mí en mi conversión, mi vuelta a la iglesia católica, los padres de la iglesia me ayudaron grandemente porque obvio, cuando yo comencé a mi conversión, mi vuelta a la iglesia, mi conversión de nuevo, yo tenía muchos amigos protestantes que me hablaban, me decían un montón de cosas y la única manera que yo pude ver ejemplos de lo que se dice en la Biblia era en los padres de la iglesia. Y eso me ayudó a encontrar la Eucaristía, la confesión de pecados y encontrar la iglesia. O sea que yo se los recomiendo. Bueno, Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo.